Intervención 9. Comunicación y liderazgo. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Roberto Bustamante, socio y director de Business Insights, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de inteligencia de negocios, Business Analytics. ¿Nos podría compartir en qué consiste o consistió el último proyecto que se implementó en la empresa? Sí, fue un proyecto de transformación digital, o así le llamamos, que básicamente consistió en automatizar una serie de tareas de las actividades principales de la organización y también de obtener información de ellas para posteriores análisis y para información, digamos, que sirva para tomar mejores decisiones y administrar posteriores proyectos, ¿no? Gracias. ¿Por qué se decidió operar esta actividad como un proyecto específico y no como parte de la operación normal de la empresa? Pues porque en realidad era un proyecto que abarcaba a toda la organización, no era parte de las actividades normales de la gente, sino que requería de que varias personas dedicaran parte de su tiempo a hacer algo adicional y especial al proyecto. No cabía dentro de las actividades ordinarias del negocio, sino que requería pues de un foco diferente, de un grupo de trabajo distinto al grupo de trabajo ordinario o a los grupos de trabajo, y en realidad era una actividad interdisciplinaria que requería la colaboración de varias personas, ¿no? Ok, gracias. Y en este y otros proyectos de la empresa, ¿cómo se seleccionaron a las personas clave que ejecutaron, controlaron o administraron el proyecto? Bueno, en general en los proyectos dentro de la organización, y también lo que buscamos con los proyectos con nuestros clientes, porque nuestra empresa se dedica a hacer proyectos de tecnología con los clientes, pues lo que hacemos es buscar una serie de características en las personas. Primero, evidentemente, tiene que haber gente experta en aquello que se va a hacer, ya sea, por ejemplo, en este caso del proyecto del que te estoy hablando, de digitalización, principalmente buscamos gente que conociera o que ya tuviera experiencia en los procesos de negocio de la empresa, en los proyectos centrales de la organización, para participar en él. Sin embargo, también tienen que tener características, por ejemplo, de liderazgo, de poder enfocarse y combinar tanto su trabajo como aquellos objetivos propios del proyecto, y tiene que tener capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, son una serie de elementos, por un lado, para estas personas que participan en el proyecto, y particularmente para quien lidera el proyecto, pues tiene que tener control de la gente, tiene que tener, digamos que alguna injerencia sobre los mismos, y tiene que tener también delegada la autoridad por parte de la organización para llevar a cabo el proyecto y liderar dicho proyecto. Muy bien. ¿Y de qué manera se comunicó el avance del proyecto a través del desarrollo de a las personas interesadas o autoridades? Bueno, esta parte que mencionas es importante, que desde antes del proyecto se haga una detección clara de cuáles son esas personas a las que les afecta o beneficia, digamos, el proyecto, lo que se conoce pues como los stakeholders del proyecto, que tiene que ver con aquellos que van a tener un beneficio, por ejemplo, económico de los resultados del proyecto, u operativo porque les va a facilitar su operación, o al revés. Hay veces que un proyecto, por lo que va a generar el trabajo, quizás va a afectar a algunas personas en su trabajo. En este caso, un poco de eso, porque se añadió a algunos de los procesos
actividades de registro de información y de utilización de nuevas herramientas tecnológicas que antes de eso no se utilizaban. Entonces, la forma que se escogió para comunicar fue un poco, vamos a decir, diversa. Primero, para informar a los accionistas de la empresa y a los socios directores y socios del negocio, pues básicamente lo que se hacía eran reuniones periódicas cada 15 días o con alguna frecuencia un poco mayor, a lo mejor un mes, y la comunicación pues era preparando material de presentación y en una reunión persona a persona. Sin embargo, también se tienen que hacer comunicados, por ejemplo, para la gente que está involucrada o la que no estando involucrada posteriormente se va a ver beneficiada o afectada por el proyecto. Para esos casos, pues lo que se hizo y lo que se hace comúnmente, pues es manejar material diverso, comunicados vía alguna red interna como Yammer o alguna aplicación de este tipo, correos electrónicos periódicos, insertos también en nuestra página de Facebook o alguna cosa por el estilo, como para que vayan sabiendo qué es lo que va pasando y lo que se espera que se haga. Y por otro lado, como normalmente usamos una metodología que involucra aspectos de agilidad, una metodología agile que se conoce, implica que haya continuamente retroalimentación hacia la gente que está en el proyecto y también pues a la gente, a los stakeholders que están un poco más alejados del proyecto a través de comunicados breves y todo esto, pero sí involucrándolos para que sepan qué esperar y qué se va a demandar de ellos en los próximos días del proyecto, en las próximas semanas y al final del proyecto también. Ok. ¿Cómo se decidió la forma de esta comunicación y la frecuencia hacia los interesados del proyecto y las autoridades directivos de la empresa? Que bueno, ya me platicabas un poquito de esto en la pregunta anterior. ¿Algo sí, que era un poco eso. Sí, perdón, decías. ¿Algo que quieras agregar a esa parte de...? Sí, digo, ahondando un poquito en eso, la periodicidad tiene que ver con dos cosas, creo yo. Uno, con el grado de involucramiento y de agilidad en el enterarse y hacer cambios en la participación en el proyecto. Y aportan a la persona que va a recibir la comunicación. Yo te diría, por ejemplo, alguien que está metido en el proyecto o que se requiere de él, por ejemplo, como usuario para hacer validaciones a lo largo del proyecto o algo así, pues la comunicación tiene que ser bastante frecuente, muy puntual y muy específica, digamos, bastante operativa. Se requiere de tales cosas, vamos así, van a suceder las siguientes cosas en el proyecto en los siguientes días, hemos avanzado en tales o cuales cosas, o se nos ha atorado cierta parte del proyecto. En cambio, para un equipo directivo, pues a lo mejor, y más allá, aparte del equipo directivo, pensemos, por ejemplo, a los socios o a los accionistas del negocio, pues tienen que estar enterados de manera muy específica y muy ejecutiva de qué tanto se va a avanzar en el proyecto. A lo mejor, pues si es un proyecto de 6-8 meses, pues cada mes estar reportando ellos si se va en tiempo, si se va adecuadamente con respecto a los presupuestos o se está excediendo o quedando corto en alguno de los temas, en fin. Entonces, menos frecuente y más ejecutiva la comunicación hacia los stakeholders ejecutivos y mucho más puntual y operativa y también más frecuente a los que participan más de cerca en el proyecto. Ok. Y por último, ¿qué recomendaciones nos haría en el momento de planear la comunicación del proyecto a las autoridades de la empresa? Específicamente a las autoridades, o sea, al comité directivo, pensemos. A las autoridades y directivos de la empresa, sí, y a los interesados. Sí, bueno, te digo, yo creo que un punto importante es que la comunicación sea
sea la necesaria en cantidad. Es decir, lo más grave sería que se perdiera oportunidad de informar y eso retrasara u orillara algunas cosas en el proyecto a que salieran inadecuadamente. Entonces, lo peor que puede pasar es una pobre, infrecuente o mala comunicación. Sin embargo, el otro extremo yo creo que tampoco es tan sano, es decir, sobreinformar o informar con grandes cantidades de información o con cosas que no le interesa a cada persona o grupo de individuos, tampoco es lo más adecuado, ni por cuestiones de eficiencia, porque el aspecto de caer en costos excesivos de comunicación o ocupar demasiado el espacio de la gente, pues no es muy bueno. Entonces tiene que ser la frecuencia y la cantidad de información suficiente como para que correctamente el proyecto y para ir previniendo que cuando el proyecto de que se trate entre en marcha, entre en operación, pues la gente ya esté suficientemente involucrada, enganchada, como para que ya la operación en vivo de ese nuevo proyecto viva y fluya de manera natural, ¿no? Más que eso, yo creo que es exceder costos y a veces hasta atosigar tanto a los usuarios que llega un momento en que se sobreexponen y a lo mejor ya dejan hasta de prestarle atención a los comunicados, ¿no? Agradecemos su tiempo en esta entrevista y compartir con nosotros su experiencia acerca del tema comunicación y liderazgo en los proyectos. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation.